Hola alumnos y alumnas. Os hago un resumen del tema de 7 de vectores, un poquito. Bueno, empezamos con lo que es un vector. Un vector tenéis que saber que es un segmento orientado, que está determinado por dos puntos. Tenemos dos puntos, A y B, y esto es un vector donde el origen es donde empieza y donde termina se llama extremo. ¿Qué tenemos que saber de un vector? De un vector lo vamos a nombrar A, donde empieza, y B, donde termina. Y un vector tiene dirección, dirección, que es la pendiente que tiene. Tiene sentido, que es como lo recorremos. Tiene dos sentidos. Este segmento lo vamos a recorrer de AB y de BA. Por nosotros AB es el sentido que tiene. Y luego tiene su módulo, que su módulo es lo que mide. Y que lo ponemos entre dos barritas. ¿Vale? ¿Qué tenemos que saber con los vectores? Que podemos operar de forma gráfica o con coordenadas, como veremos posteriormente. De forma gráfica, si tenemos dos vectores, este más otro vector, este, que es el v, entonces para sumarlo lo que se hace, se mantiene el primer vector tal y como nos lo dan, y a continuación se pone el otro, que es el v. Y al unir el origen con el final del otro, nos sale el vector suma. Que queremos multiplicar un vector por un número, por una escala. Tenemos este vector, por ejemplo, y te dicen que lo multiplica por 3. Es decir, que me piden 3u. Lo que tenéis que hacer es dejarle la misma dirección en este caso porque es positivo y multiplicar por 3 su módulo. Y ese sería el vector 3u. Si el número en la escala es negativo, entonces le va a cambiar el sentido. Por ejemplo, si fuera menos 2 por u, pues entonces va a ser esto, pero le cambiamos el sentido, se recorre al contrario. La recta es como una suma. Exactamente lo único que pasa es que le cambiáis el sentido. Si tenemos u menos v, eso realmente es u más, y en vez de poner v ponemos menos v, que menos v es el sentido contrario. Y ya hacemos la suma. Dejamos igual el primero y a continuación ponemos el menos v. Y una vez que la tenemos ya, unimos, y eso sería el u menos v. Esas son las propiedades básicas que tenéis que tener. El vector opuesto es el que le cambia el sentido, que es menos v, y multiplicarlo y ya está. ¿Qué más tenemos que saber? La suma y la recta y la combinación lineal. La combinación lineal es poner un vector, por ejemplo, tenemos este vector, w, y lo queremos poner como combinación lineal, pues de otros dos. Tenemos este y este. Pero w no, v. Entonces, ¿cómo conseguimos a partir de estos dos vectores el vector w? Pues si este viene así, esto va a tener que ser del inicio de un w y, por ejemplo, 2, 1 y 2v. Por lo que entonces el vector w es igual a u más 2v. Es una combinación lineal. Ponerlo en función de los otros. Nos vamos a usar más con coordenadas. Y de gráfica eso es lo que tenéis que saber prácticamente. Empezamos con coordenadas, que es lo que vamos a usar en este tema siguiente. Coordenadas. La coordenada de un vector. Normalmente cuando tenemos dos vectores con distinta dirección, decimos si u
y v son dos vectores con distinta dirección, van a formar una base. Y la base se llama P. Es decir, que la condición que vamos a ver nosotros es que tenga distinta dirección. Si recordáis, os dije, nosotros usamos normalmente la base en la base de coordenadas este. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un vector u y luego tenemos otro vector v, que tiene distinta dirección. Y a partir de una base, pues nosotros cualquier otro vector del plano lo vamos a poner en función de ellos. Poner un vector en función de ellos, de esto se llama combinación lineal. Por ejemplo, w, para ponerlo en combinación lineal de u y v, sería, pues w va a ser un número por u más otro número por el vector v. Es una combinación lineal. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos la combinación lineal, los números estos que acompañan a la base son lo que se le llaman las coordenadas. Entonces las coordenadas de w son AB en la base B. Los números que acompañan son la base, son las coordenadas. Y con eso me vale, de momento. Recuerdo que nosotros vamos a usar casi siempre la base de coordenadas, que es una base ortonormal. Tenéis que saber que hay una base ortogonal, que las bases ortogonales son cuando los vectores son perpendiculares entre ellos. U es perpendicular a V. Y también puede ser ortonormal, como es la nuestra, la canónica, que es la que usamos nosotros, que son perpendiculares, pero además cumplen que tienen módulo 1, es decir, que son unitarios. Se llama eso. Ortogonal y ortonormal las bases. Y a partir de ahí, que sabemos ya jugar con las coordenadas, y eso pues con coordenadas, ¿cómo vamos a trabajar? Si tenemos dos vectores, uno que tiene coordenadas x1 y 1 y otro que tiene x2 y 2, yo creo que esto lo controláis. Voy a intentar hacerlo del tirón. Entonces, las operaciones, la suma y la multiplicación, por ejemplo, si tenemos 3 veces u más un medio de v, ¿qué tenéis que hacer? Pues 3 veces la u más un medio la v. Prioridad de operaciones, primeras multiplicaciones. ¿Cómo se multiplica una escala o un número por las coordenadas? Pues el número multiplica a cada uno de las coordenadas. Es decir, quedaría 3x1 y 3y1. Exactamente igual con un medio, quedaría x2 partido de 2 y 2 partido de 2. Y ahora ya tenemos la suma. La suma se hace primera con primera y segunda con segunda. Es decir, 3x1 más x2 partido de 2 y por otro lado 3y1 más y2 partido de 2. Y esas son las propiedades básicas, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Por qué nos va a servir esto? Pues para las famosas combinaciones lineales. Por ejemplo, si tenemos las coordenadas de dos vectores, pues el u, voy a poner ejemplo, tenemos el vector u que tiene de coordenadas 2, 3 y el vector v que tiene coordenadas 5, menos 2. Y te dice comprobar que u más v, bueno, no, comprobar no, poner w en combinación de u y v. W como combinación lineal de u y v. Es decir, lo que quieren que haga que w sea un número por u más un número por v. W, que no le he dado, que sería importante que lo diera, 2 menos 3. Entonces sería 2 menos 3, sería a por u, 2, 3, más b, 5 menos 2. Me inventar los números, no sé si van a salir bonitos o feos. 2 menos 3 y ahora, prioridad, multiplicamos la a por cada una. 2a, 3a, más, multiplicamos la b, 5b menos 2b. Hay una suma, hacemos la suma. Quedaría primera con primera, 2a más 5b y 3a menos 2b. Y tenemos dos vectores en coordenadas y para que sean iguales tiene que coincidir la primera coordenada, el 2, con 2a más 5b
Y el menos 3 tiene que coincidir con el 3a menos 2b. ¿Qué se crea aquí? Un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Resolvéis por el método que os dé la gana. Por ejemplo, por reducción, multiplico arriba por 2 y multiplico abajo por 5. Si multiplico por arriba por 2, 4, 4a más 10b. Abajo por 5, menos 15 igual a 15a menos 10b. Sumo las dos ecuaciones, menos 11 igual a 19a. Por lo que la A sería menos 11 19avos. Y ahora me faltaría calcular la B, que ya lo podéis hacer por sustitución o volvéis a aplicar reducción. Voy a aplicar reducción otra vez. Pues a este lo multiplico por menos 3 y esta por 2. Si multiplico por menos 3, menos 6, menos 6a y menos 15b. Y abajo por 2 me queda menos 6, 6a y menos 6b. Sumo las dos ecuaciones, fuera, menos 12 y menos 21b. Por lo que la b sería 12 partido de 21 y se puede simplificar entre 3, 4 séptimos. Por lo que ya puedo poner w como combinación lineal de los otros dos. W sería menos 11 19 avos de u más 4 séptimos de w. De v. Y ya tenéis la combinación lineal. ¿Vale? ¿Qué más tenemos en el tema? En el tema tenemos otra cosa que es bastante importante que se llama el producto escalar de vectores. El producto escalar, como bien dice, escalar quiere decir número. Es decir, que el resultado va a ser un número producto escalar de dos vectores. ¿Y cómo se define el producto escalar de vectores? Si no tenemos coordenadas, si tenemos dos vectores u y v, vamos a definir su producto escalar. Su símbolo es un puntito. U por v va a ser el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno que forma los dos vectores entre ellos. Y eso es. ¿Qué tenéis que saber? Que producto escalar, entre sus propiedades tenemos que u por v va a ser lo mismo que v por u. ¿Sabéis cómo se llama eso? La propiedad conmutativa. Luego que solo va a ser cero cuando uno de los dos vectores es cero, pero la que nosotros vamos a aplicar más, la que es más importante, es que si u y v son perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 grados, entonces el producto escalar vale 0. Esta la usamos mucho. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si u por v es igual a 0, porque el coseno que forma entre los dos, si son perpendiculares, el ángulo que forma es de 90 grados. Y por definición, el coseno de 90 grados, ¿cuánto vale? 0. Es decir, que se te queda, el producto escalar se te va a quedar 0. Entonces tenemos la conmutativa, asociativa, distributiva, pero lo que más vamos a usar es esta. Si tuviéramos las coordenadas de los dos vectores, pues entonces sería uv, x2 y 2. Y entonces lo que se hace, el producto escalar, es tan solo multiplicar primera por primera y segunda por segunda y sumarlo. Es decir, x1 por x2 más y1 por y2. Y así de fácil sería, ¿vale? ¿Qué más tenemos que saber que se usa bastante? Si nosotros tenemos un vector, si tenemos el vector u, que viene dado por coordenadas AB, y digo, calcularme un ortogonal. Os recuerdo, ortogonal es perpendicular. Tan solo tenéis que poner u perpendicular, se les cambia el sentido de las coordenadas, BA y el signo una de las dos. O bien a la primera, o bien le cambiamos y se le cambiamos al segundo. Los dos son perpendiculares, lo que le cambia es el sentido. Y con eso valdría. ¿Qué más vimos nosotros? El ángulo, como si nos piden calcular el ángulo que forman estos dos vectores y me dan sus coordenadas. Entonces nos basamos en la definición de producto escalar
porque si hemos dicho antes, aparece el ángulo que forman los dos vectores. Pues lo que vamos a hacer es despejar el coseno de UV. Si yo despejo el coseno de UV, lo que me queda arriba es UV, producto escalar, y abajo pasan los módulos, es una U, fea pero una U, entre los módulos. Y si como conocemos las coordenadas, el producto escalar sería primera por primera más segunda por segunda. Y abajo los módulos, que el módulo creo que no lo he dicho, pero lo sabemos, es la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más y1 al cuadrado por el módulo de segundo, x2 al cuadrado más y2 al cuadrado. Y ese sería y así podríamos conseguir calcularlo. ¿Qué más vimos de teoría en este tema? La proyección. Proyección de un vector sobre otro. ¿Vale? La proyección es como la sombra. Yo tengo un vector U y aquí tengo otro vector V. Pues bien, la proyección forma un ángulo alfa, pues la proyección va a ser este trozo. Y eso se pone proyección. ¿Quién estamos proyectando? U. ¿Dónde? En V. Y esa sería la proyección. Y con eso, ¿cómo se podía hacer? Os lo expliqué en clase, pero vamos, os digo cómo se hace realmente con trigonometría. Se daría, pero la proyección de U sobre V es tan solo el módulo del que proyectamos por U por V entre módulo de U por el módulo de V. ¿Qué pasa? Que estos módulos se van y entonces lo que me queda es el producto escalar de ambos vectores y abajo el módulo de donde proyectamos. Y así se calcula la proyección. La proyección es una medida, os va a salir un número. ¿Que queremos hacer lo contrario? Proyectar al contrario, pues entonces arriba exactamente igual, pero ¿quién aparece abajo? Donde proyectamos el módulo de donde proyectamos. Eso si queremos saber lo que mide la proyección, es decir, si queremos saber la medida. Pues si me quieren decir que calculáis el vector proyección, es decir, esto, pues entonces para calcular el vector proyección lo que hacéis es calcular la proyección, la medida y luego por 1 entre el módulo de V por V. Así os sale el vector, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque así conseguimos que este vector sea unitario. El vector de abajo, el vector V, conseguimos hacerlo unitario, es decir, que mida 1. Y una vez que mida 1, lo que hacemos es multiplicarlo por la medida de la proyección para alargarlo todo lo que mide el vector verde, ¿vale? Es decir, que es importante que aprendamos a hacer vectores unitarios. Porque, por ejemplo, si me dice calcula, nos dan el vector U, 2, 3, y te dicen que calculéis un vector paralelo a él unitario. Pues un vector unitario sería el mismo, pero dividido entre su módulo. Módulo de U. Como hemos dicho anteriormente, raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Es decir, que sería la raíz de 13. Por lo que el vector unitario sería el vector U dividido entre la raíz de 13. 2 partidos de la raíz de 13 y 3 partidos de la raíz de 13. Se puede racionalizar. Es más, deberíamos racionalizarlo y quedaría 2 raíz de 13 partido de 13 y 3 raíz de 13 partido de 13. Y ahí tenéis un vector unitario. Es decir, un vector paralelo, tiene la misma dirección que el U, pero su módulo es 1. No tiene de módulo raíz de 13.
Imaginaos que os dicen que quieren un vector paralelo a U y que tenga módulo 7. Pues entonces lo que hacemos es, como ya tenemos uno paralelo de módulo 1, pues multiplicamos por 7 el unitario. Y conseguimos un vector paralelo y de módulo 7. Multiplicamos por 7 el unitario. 2 por 7, 14. Y 3 por 7, 21. Y este vector sería un vector paralelo a U y, imagino que se llama W. Y el módulo de W es 7. Y podemos conseguir un vector con el módulo que queremos, haciéndolo unitario primero. Y yo creo que del tema que sepáis, más o menos está casi todo explicado aquí. Ejercicios de condiciones con parámetros. Pongo algún ejemplo. Imagino que dice, tenemos el vector A que está dado por 3n y el vector B que está dado por menos 2m. Te dice, calcula los parámetros m y n, calcula m y n de tal forma que se cumpla que el módulo de A sea 5, por ejemplo. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el módulo de A. El módulo de A viene dado por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más n cuadrado. Y eso tiene que salir 5. Tenemos una ecuación. ¿Cómo se resuelve este tipo de ecuaciones? Elevando al cuadrado ambos miembros. Quedaría 9 más n cuadrado igual a 25. Por lo que n cuadrado sería 25 menos 9, 16. Lo que implica que la n es más menos 4. Con esos dos valores tenemos que su módulo sería 5. Pero imaginaros que aparte os dice queremos que sean perpendiculares A y B y además que tengan el mismo módulo. Pues montamos un sistema. Tenemos dos incógnitas y hay que sacar dos ecuaciones. Que sean perpendiculares, ¿qué significa? Que al multiplicarlos, como tenemos coordenadas, que al multiplicarlos su producto escalar sea 0. Pues vamos a multiplicarlos. El primero es 3n, el segundo menos 2m. Y a multiplicar es primera por primera menos 6. Más segunda por segunda, n, m. Y eso tiene que dar 0. Es una ecuación. Ahí tenemos la primera ecuación. Ahora, los módulos tienen que ser iguales. Módulo de A, lo hemos hecho antes, es la raíz cuadrada de 9 más n cuadrado. Y por otro lado, el módulo de B, que es menos 2 al cuadrado, 4 más m cuadrado. Y dicen que estas dos cosas tienen que coincidir. Es decir, que la raíz de 9 más n cuadrado es igual que la raíz de 4 más m cuadrado. Ecuación. Como las dos tienen raíz, elevamos al cuadrado, se nos va y nos queda 9 más n cuadrado igual a 4 más m cuadrado. Ya tenemos otra ecuación. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay que resolverlas. Además no es lineal. Pues entonces tenemos menos 6, bueno, lo voy a poner así. Menos 6nm igual a 0. Y por otro lado, 9 más n cuadrado igual a 4 más m cuadrado. Despejamos. De la primera, por ejemplo, la n. Si despejo la n, menos 6 pasa con 6 y la m pasa dividiendo. Y ahora me voy a la segunda ecuación. Me quedaría 9 más 6 partido de m elevado a 2 igual a 4 más m cuadrado. Y a partir de aquí quitamos paréntesis, 9 más 36 partido de m cuadrado igual a 4 más m cuadrado. Hacemos el mínimo que es m cuadrado y me quedaría 9m cuadrado más 36 igual a 4m cuadrado más m a la cuarta. Me sale una bicuadrada. Paso todo a la derecha, m a la cuarta, el 9 pasa restando, 9, menos 9 más 4, menos 5m cuadrado y menos 36 igual a 0. Bicuadrada, calculamos ecuación, no voy a hacer ni el cambio, con m cuadrado directamente. 5 más menos 25, sale con signo más, 4 por 36, 144, partido de 2, 5 más menos 169, la raíz son 13, partido de 2. Y me salen dos soluciones. Por un lado, 18 entre 2, 9. Y por otro lado, 5 menos 13 menos 8, menos 8 entre 2, menos 4. Es decir, que tengo que m cuadrado vale 9 o menos 4.
Esto no es posible. Porque el cuadrado se quita metiendo la raíz. Me saldría que no existe. Pero esto sí es posible. Me sale m igual a más menos 3. Es decir, que por un lado voy a tener que la m vale 3 y por otro lado voy a tener que la m vale menos 3. Si la m vale 3, su n va a valer, me voy al despeje, y n era 6 partido de m. Tenemos que n es 6 partido de m. Pues n, cuando vale 3, la n vale 2. Y cuando vale menos 3, la n vale menos 2. Y ahí tenéis los valores que tiene que pasar para que cumpla eso. Y pues nada más. Yo creo que con esto tenéis. Venga, un saludo.